Algo está cambiando en prehistoria. Objetos que hasta ahora no existían. Nuevas monedas. Nuevas formas de progresar. Y un sistema que podría cambiar por completo cómo administramos nuestras criaturas. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que todas estas funciones parecen estar conectadas entre sí, y podrían ser la preparación para algo mucho más grande que todavía no ha llegado al juego. Buenas, ¿qué tal? Soy Lithrax, y hoy estaremos hablando sobre el nuevo inventario, los objetos utilizables y la remodelación completa de la tienda. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Toda la información que veremos hoy proviene directamente del trello oficial compartido por los desarrolladores. Como siempre, estamos hablando de contenido en desarrollo, por lo que algunos detalles podrían modificarse antes de llegar al juego. Lo interesante es que estas funciones no son simples añadidos aislados. Muchas de ellas parecen formar parte de una actualización mucho más grande que busca modernizar sistemas antiguos del juego y preparar la llegada de futuras características que hasta ahora simplemente no podían existir dentro de la estructura actual. Primero veremos el nuevo sistema de inventario, una función que podría convertirse en una de las más importantes del juego. Después hablaremos de los objetos utilizables, una categoría completamente nueva que permitirá modificar, mejorar o incluso alterar características de nuestros dinosaurios mediante consumibles especiales. Y finalmente veremos la enorme remodelación de la tienda, un cambio que no solamente afecta las compras, sino también la manera en que los jugadores accederán a especies, variantes, monedas y mucho más. Y quédate hasta el final porque cuando juntamos todas estas piezas aparece una imagen bastante interesante sobre el futuro de prehistoria. El inventario que prehistoria necesitaba desde hace años. Si hay algo que resulta extraño cuando lo piensas, es que prehistoria ha conseguido crecer enormemente sin tener un sistema de inventario completo. Tenemos monedas, variantes, especies, recompensas y distintos elementos distribuidos por varios menús, pero nunca hemos tenido un lugar donde realmente podamos ver todo lo que poseemos de forma organizada. Eso es exactamente lo que busca solucionar esta futura actualización. Según el trello oficial, los desarrolladores consideran que el inventario ya es una función vital para el desarrollo futuro del juego. De hecho, mencionan específicamente que es necesario antes del lanzamiento de las futuras Bionic Skins, debido a que estas utilizarán una moneda adicional distinta de las monedas tradicionales que conocemos actualmente. Esto ya nos da una pista bastante importante. El juego está comenzando a manejar más recursos de los que el sistema actual puede soportar cómodamente. La idea principal es que desde el menú principal podremos acceder a un inventario donde estarán almacenados todos nuestros objetos y monedas. Sin embargo, lo interesante es que esta información también aparecerá integrada en otras interfaces. Por ejemplo, si vamos a comprar algo, podremos ver inmediatamente cuántas monedas o recursos poseemos sin necesidad de salir del menú. Puede parecer un detalle pequeño, pero mejora muchísimo la experiencia del usuario. Otro aspecto importante es la clasificación de objetos. Los desarrolladores mencionan varias categorías, comenzando por las monedas principales. Actualmente conocemos las Fossil Coins y las Firefly Coins, pero el inventario también incluirá otras monedas menos comunes. Entre ellas encontramos monedas de eventos temporales. Esto significa que cuando llegue un evento especial, los jugadores podrán acumular recursos exclusivos sin que estos desaparezcan o queden ocultos dentro de sistemas temporales poco claros. Además aparecen otros recursos especiales utilizados para desbloquear determinados paquetes de skins, incluyendo las futuras Bionic Skins. Y justamente cuando pensábamos que el inventario era el gran protagonista, aparece una función que podría cambiar completamente la progresión de nuestros dinosaurios. Los nuevos objetos utilizables podrían cambiar la progresión. Entre todas las novedades mostradas en el trello, probablemente ninguna resulta tan interesante como la llegada de los llamados usable ítems o artículos utilizables. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de almacenar cosas. Estamos hablando de utilizar objetos directamente sobre nuestros personajes para generar efectos reales. Y las posibilidades son enormes. Uno de los ejemplos mencionados son las fichas de experiencia. Estos objetos permitirán otorgar experiencia adicional a una criatura.
Incluso se menciona la posibilidad de que existan distintos niveles o categorías, algo parecido a versiones pequeñas, medianas o grandes que entreguen diferentes cantidades de experiencia. Esto abre una nueva forma de progresar sin depender exclusivamente del juego tradicional. Luego encontramos uno de los objetos más llamativos de toda la lista. El famoso Rare Candy. Los jugadores veteranos seguramente reconocen inmediatamente la referencia. Este objeto otorgaría un nivel completo a una criatura con un solo uso. Puede parecer sencillo, pero dependiendo de su rareza podría convertirse en uno de los objetos más valiosos del inventario. Después llegamos a un terreno todavía más interesante: las Mutation Tokens. Según el Trello, estas fichas otorgarían mutaciones de anidación específicas y serían extremadamente limitadas y difíciles de conseguir. Y aquí es donde las teorías comienzan a dispararse. Las mutaciones son uno de los sistemas más buscados por muchos jugadores, por lo que la posibilidad de obtener ciertas mutaciones mediante objetos especiales podría cambiar por completo el valor de determinados personajes. Pero eso no es todo. También aparecen objetos capaces de otorgar ojos brillantes o detalles luminosos a nuestros dinosaurios sin necesidad de poseer ciertos pases de personalización. Esto es bastante interesante porque ofrece nuevas formas de personalización que podrían estar disponibles para más jugadores. La lista continúa con mejoras temporales relacionadas con la anidación. Un ejemplo mencionado es un potenciador de 30 minutos que duplica las probabilidades de obtener descendencia con mutaciones. Y finalmente encontramos uno de los objetos más inesperados: los cambios de género. Ahora bien, la gran pregunta es cómo conseguiremos todos estos objetos. El Trello menciona varias posibilidades. Entre ellas aparecen recompensas por inicio de sesión diario, recompensas semanales, misiones y también compras dentro de la tienda. Sin embargo, existe un detalle importante. Todo apunta a que los desarrolladores quieren evitar que el sistema se convierta en un pay-to-win excesivo. Por eso muchos de los objetos más valiosos probablemente serán limitados, difíciles de conseguir o distribuidos mediante actividades dentro del propio juego. La remodelación de la tienda cambiará toda la experiencia. La tienda actual de Prehistoria cumple su función, pero resulta evidente que fue diseñada para un juego mucho más pequeño que el que existe hoy. Con nuevas especies, variantes, monedas, eventos y futuros objetos utilizables, el sistema actual comienza a quedarse corto. Por eso los desarrolladores están trabajando en una remodelación completa. Y cuando decimos completa, significa completa. La nueva tienda estará dividida en varias pestañas especializadas. La primera será la sección de monedas. Aquí encontraremos las Firefly Coins y Fossil Coins, además de posibles monedas de eventos temporales cuando estos estén activos. También se menciona algo bastante interesante: la posibilidad de regalar compras a otros jugadores. Este pequeño detalle podría fortalecer mucho la interacción dentro de la comunidad. Después encontramos la pestaña de impulsos o boss. Aquí aparecerán mejoras temporales como aumentos de experiencia o incrementos de probabilidades de mutación durante periodos específicos. Es decir, muchos de los sistemas nuevos parecen estar conectándose directamente con esta futura tienda. La siguiente sección estará dedicada a los Game Passes. Aunque esto por sí solo no parece revolucionario, sí aparece una característica interesante: las opciones de regalo también podrían extenderse a los pases de juego. Luego llegamos a una de las partes más complejas de todo el proyecto: las variantes. Los desarrolladores plantean permitir la compra tanto mediante Game Passes completos como mediante adquisiciones individuales. Esto significa que un jugador podría comprar una variante específica sin necesidad de adquirir todo un paquete. Después encontramos la sección de especies. Probablemente una de las más útiles para los jugadores nuevos. La idea es permitir visualizar y comprar especies directamente desde la tienda utilizando el panel de información que ya existe actualmente. Esto facilitaría enormemente la navegación y eliminaría varios pasos innecesarios. Finalmente aparece una pestaña bastante curiosa: el catálogo OUT. Según el Trello, esta sección permitiría buscar artículos relacionados con dinosaurios de forma mucho más sencilla. Puede parecer una función pequeña comparada con las demás, pero demuestra que los desarrolladores están intentando centralizar cada vez más herramientas dentro de una única interfaz. Y cuando observamos todas estas pestañas juntas, resulta evidente que no estamos viendo una simple actualización visual. Estamos viendo una reconstrucción completa del sistema comercial del juego.
Una tienda diseñada para convivir con inventarios, objetos utilizables, nuevas monedas, eventos futuros y posiblemente muchas funciones que todavía no conocemos. Y esa es precisamente la parte más interesante de todo esto. Conclusión final. Cuando observamos estas tres funciones por separado, parecen simples mejoras de calidad de vida. Un inventario más organizado, algunos objetos consumibles y una tienda más moderna. Pero cuando las conectamos entre sí, la historia cambia completamente. El inventario permite almacenar recursos. Los objetos utilizables crean nuevas formas de progresión. La tienda renovada conecta todos esos sistemas dentro de una misma estructura. Todo encaja como piezas de un rompecabezas. Y quizás lo más interesante es que muchos jugadores están mirando estas novedades como actualizaciones individuales, cuando en realidad podrían ser la preparación para una nueva etapa de prehistoria mucho más grande de lo que parece actualmente. En resumen, estas son las novedades principales: el nuevo inventario, los artículos utilizables y la remodelación completa de la tienda. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuál de estas tres novedades te parece la más importante para el futuro de prehistoria? ¿Crees que estos sistemas son solamente mejoras de calidad de vida o la preparación para algo mucho más grande? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.